Era una fría tarde de octubre, cuando Claudia y su familia se mudaron a una casa de campo, una vivienda vieja pero acogedora en apariencia, ubicada en un pequeño pueblo rodeado de montañas. La casa había pertenecido a una familia durante décadas, pero quedó vacía después de que la última de sus integrantes, una anciana llamada Doña Isabel, falleciera en circunstancias extrañas. Nadie en el pueblo hablaba de ella. Solo decían que había vivido en soledad y que murió en su cama una noche sin luna. Desde el primer día, Claudia notó algo extraño. Había una atmósfera pesada en la casa, como si el tiempo se hubiera congelado y los ecos del pasado aún susurraran en las paredes. Sin embargo, intentó convencerse de que era solo su imaginación. Después de todo, era una casa antigua y los viejos lugares siempre tenían un aire peculiar. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero al segundo día las cosas comenzaron a cambiar. En la madrugada, Claudia se despertó con una extraña sensación de incomodidad. Miró el reloj, eran las 3:15 a.m. Sintió un frío penetrante y un leve susurro en la habitación. No logró entender lo que decía, pero el sonido era inquietante, casi como un llanto bajo y constante. No quería despertar a su esposo, así que intentó ignorarlo y volver a dormir, convenciéndose de que era solo el viento golpeando las ventanas. Pero cada noche el mismo susurro regresaba, más claro y más desesperado, como si alguien estuviera intentando comunicarse con ella. Pasados unos días, Claudia comenzó a observar sombras en la casa, especialmente en las esquinas de las habitaciones. Eran sombras difusas, que parecían moverse rápidamente cuando ella intentaba fijarse en ellas. Una noche, mientras estaba en la cocina, escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era su hija pequeña, Mariana, que tal vez había tenido una pesadilla, pero cuando se asomó, no había nadie. Volvió a la cocina y al girarse, una figura pasó frente a ella, tan rápido que apenas pudo distinguirla. Claudia sintió que el aire se volvía más frío y la sensación de ser observada se intensificó. A medida que pasaban los días, las experiencias se hicieron más intensas. Mariana comenzó a hablar de una señora de blanco, que, según ella, la visitaba por las noches y le decía cosas extrañas. «Mamá», decía la niña con los ojos grandes y asustados, «la señora está triste. Dice que alguien la olvidó». Claudia intentaba tranquilizarla, pensando que solo era la imaginación de una niña pequeña, pero en el fondo el miedo empezaba a apoderarse de ella. Una noche, su esposo, Carlos, estaba trabajando en el garaje cuando escuchó un llanto apagado que parecía venir del ático. Decidió investigar, pensando que algún animal se había quedado atrapado, pero al subir las escaleras, el llanto se detuvo de repente. Al entrar al ático, encontró una habitación polvorienta, llena de objetos viejos y cajas cubiertas de telarañas. Allí, en un rincón, había un espejo antiguo con un marco dorado y desgastado. Carlos sintió una incomodidad inexplicable al mirarse en él, como si alguien estuviera observándolo desde el otro lado del cristal. Decidió llevar el espejo al sótano, pensando que tal vez era lo que provocaba las sensaciones extrañas en la casa. Esa noche, Claudia volvió a despertarse a las 3:15 a.m., pero esta vez el susurro era más claro. «Ayúdame», decía una voz femenina con un tono de angustia que hizo que Claudia sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor de la habitación y al girar hacia la puerta vio una figura. Una mujer vestida de blanco, con el rostro pálido y triste, que la observaba desde el umbral. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándola paralizada por el miedo. Al día siguiente, decidieron hablar con los vecinos más antiguos del pueblo. Una anciana, que había conocido a Doña Isabel, les contó una historia aterradora. Según ella, Doña Isabel había tenido una hermana, Amelia, que había sido confinada en el ático de la casa debido a una enfermedad mental. Nadie sabía con certeza qué había pasado con Amelia, pero la leyenda decía que su espíritu nunca había dejado el lugar. La anciana les advirtió que se mantuvieran alejados del espejo, ya que se decía que en él se reflejaba el espíritu de Amelia, esperando a alguien que la liberara. Esa noche, después de poner a dormir a los niños, Claudia y Carlos decidieron bajar al sótano y enfrentar sus miedos. Al encender las luces, el espejo parecía emitir un leve resplandor, como si algo oscuro y retorcido se moviera dentro de él. Claudia se armó de valor y se acercó, pero en cuanto su reflejo apareció en el espejo, sintió un tirón, como si algo intentara atraparla.
Retrocedió, horrorizada, y el espejo vibró violentamente, como si estuviera a punto de romperse. Carlos intentó calmarla, pero entonces ambos escucharon el susurro de nuevo, esta vez claramente proveniente del espejo. «No me dejes aquí». La voz era tan clara y desgarradora que los hizo retroceder, pero en ese instante, una sombra salió disparada del espejo y se esfumó en la oscuridad del sótano. Decidieron que no podían quedarse más tiempo en la casa. La misma noche empaquetaron algunas cosas, tomaron a los niños y se dirigieron a la casa de un familiar en la ciudad. Cuando regresaron al día siguiente para recoger el resto de sus pertenencias, encontraron el espejo destrozado en el suelo del sótano, como si alguien o algo lo hubiera roto desde dentro. Finalmente, vendieron la casa y se mudaron lejos de aquel lugar. A partir de entonces, Claudia y Carlos evitaron hablar del tema, tratando de olvidar aquella experiencia. Sin embargo, en algunas noches, Claudia aún podía escuchar, como un eco lejano, el susurro de aquella mujer atrapada en el espejo, rogando que alguien la ayudara.